Hola, buen día, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, con esta presentación iniciamos un nuevo capítulo dentro de la asignatura Ecología Agrícola y Protección Ambiental de la carrera de Agronomía en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Capítulo que nosotros le denominamos Agricultura Sustentable y Sistemas Alternativos de Producción. Y en este caso particular abordaremos la temática de agricultura sustentable y en general de sustentabilidad, ¿sí? A lo largo de esta presentación vamos a ir compartiendo algunas definiciones, algunas conceptualizaciones dentro de estas definiciones, también algunas relaciones que se establecen en pos o bajo el objetivo de querer cumplir con esta agricultura sustentable. Indagaremos un poco sobre los orígenes de la sustentabilidad y esbozaremos algunas consideraciones finales para tener en cuenta. Bien, empezaremos con citando algunas definiciones, ¿sí? Acerca de agricultura sustentable, principalmente de algunas instituciones a nivel internacional y de algunos autores de relevancia en el plano internacional y en el plano local, ¿sí? Por agricultura sustentable, la FAO, en este caso, como les muestro en la presentación, postula que es el manejo y conservación de los recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales de manera de asegurar la satisfacción de las necesidades humanas en forma continuada para las generaciones presentes y futuras. Esta forma de agricultura conserva el suelo, el agua y los recursos genéticos, tanto animales como vegetales, no degrada el ambiente, es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable, ¿sí? Fíjense que esta definición, yo les he ido marcando un poco cuáles son los aspectos que se resaltan, ¿no? La idea de conservación de recursos naturales, la idea de que esté disponible ese sistema de generación en generación, ¿sí? Y fíjense que finalmente, luego de un montón de palabras alusivas, sobre todo a los recursos naturales y a lo tecnológico, menciona que sea económicamente viable y socialmente aceptable. En esta otra definición, en este caso de Altieri, y fíjense que es en la misma década que fue formulada por FAO, ¿sí? Se explaya un poquito más. Miguel Altieri dice, bueno, una agricultura sustentable es aquella que intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías y prácticas que mejoren la eficiencia biológica del sistema. Eh, Altieri, bueno, esboza otras palabras más que no vienen al caso y termina diciendo o complementando, dice, es aquella agricultura que busca también una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios asociados con la producción agrícola. Se preocupa por el rescate crítico de las prácticas de manejo utilizadas por diferentes etnias y culturas y busca reducir las desigualdades actuales en los accesos a los recursos productivos. Intenta asimismo desarrollar tecnologías y sistemas de manejo adaptados a la diversidad de condiciones ecológicas, sociales y económicas locales. Finalmente, la agricultura sustentable trata de ser rentable económicamente sin dejarse llevar por una lógica económica de largo plazo, de corto plazo, perdón. ¿Sí? Entonces, fijémonos que en esta definición también les he vuelto a marcar con subrayado algunos aspectos interesantes. Lo de rendimientos sostenidos a largo plazo, ¿sí? Entonces está la idea nuevamente de que esto tiene que trascender, ¿sí? Que esta agricultura no tiene que tener una mirada de corto plazo, sino que tiene que ser de largo plazo. Y que esto se debe hacer con una eficiencia biológica, ¿sí? No con un desaprovechamiento de los recursos, ¿sí? Y así como el anterior prestaba poca atención a los aspectos más sociales y económicos, en esta definición se la juega un poco más, ¿no? Entonces habla de una distribución justa y equitativa, tanto de los costos como de los beneficios. Habla de un rescate de los conocimientos para llevar adelante una agricultura y sobre todo las prácticas de manejo, ¿sí? Y también en vez de hablar de un modelo global homogéneo, habla de adaptarse a las condiciones ecológicas y sociales y económicas locales, en forma de que se alcance también una rentabilidad económica. Otra definición que uno puede citar y traer a colación, sí, dentro de las múltiples definiciones de la agricultura sustentable, porque si en estas últimas décadas sobre algo se ha escrito es sobre sustentabilidad,
y en particular sobre cultura sustentable, un autor argentino del cual nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones, manifiesta y dice, bueno, nosotros por agricultura sustentable entendemos que es un sistema de producción agrícola que mantiene, fíjense, en el tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población mediante la utilización de tecnologías apropiadas, dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales, agroecosistemas que lo soportan, ¿sí? Entonces, fijémonos nuevamente que en la parte subrayada está la idea de mantener en el tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para abastecer las necesidades alimenticias, económicas y culturales, ¿sí? ¿Cómo? Con una tecnología apropiada, ¿sí? ¿De qué modo? Sin atravesar los límites biofísicos que establece el buen funcionamiento de el sistema natural, ¿sí? Acá fíjense que hay un sesgo más hacia la parte más biológica, ¿sí? Y no tantas consideraciones respecto a la parte social y económica, no queriendo decir con esto que el autor no lo considere, sino que en esta definición no lo ha desarrollado así, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que es interesante trabajar con estas definiciones que les mencioné dentro de un conjunto amplio de definiciones? O sea, además de Fao, Altieri y Salandón, han habido otros autores que recomiendo también leer, como Martínez Salier, Piercy, Wessel, Cáceres, etc., en que en su conjunto podemos sacar una idea común o idea fuerza y después sacar algunas particularidades. Pero en principio centrémonos en lo común o la idea fuerza que tiene la agricultura sustentable como para llegar a un principio de acuerdo. En las definiciones que pudimos leer recién y comentar, considero que hay algunos aspectos que son comunes, ¿sí? Por una parte está la idea de lo intergeneracional, es decir, que estos agroecosistemas, estos ecosistemas perduren a través del tiempo y pasen de generación en generación, ¿sí? Para ello está muy fuerte la idea de conservar, ¿sí?, esos recursos naturales, pero también de aumentar la producción, o de que esa producción logre sostener a través del tiempo un flujo de bienes y servicios, ¿sí? Y está la idea del medio, ¿sí?, de ya no una tecnología general u homogénea y de aplicación en cualquier lugar, sino una tecnología apropiada con un contexto determinado, ¿sí? Y también está fuertemente arraigada la idea de una multidimensionalidad, ¿sí?, integrada tanto por aspectos del ecosistema, como aspectos económicos y como aspectos sociales, ¿sí?, con un postulado, con la idea, con la propuesta de que estas dimensiones se integren unas con otras, ¿sí?, y sobre todo que tengan una igualdad de consideraciones, ¿sí?, y que no haya un sesgo hacia lo económico únicamente, o ni hacia lo social, ni hacia lo económico, sino que todas tengan una contribución medianamente igualitaria. Entonces, si hemos establecido que dentro de la agricultura sustentable uno puede hablar que hay distintas dimensiones y que estas dimensiones tienen que estar integradas y en forma igualitaria, bueno, empecemos a ponerle sustancia a cada una de estas dimensiones para ver qué es lo que entendemos por ellas, ¿sí? En primera instancia, y algo más cercano a nuestro lenguaje, a nuestra cotidianidad, por el producto de la carrera que ustedes están estudiando y donde nosotros nos trabajamos, aparece la dimensión ecosistémica. Y fíjense que estoy hablando de una dimensión ecosistémica cuando en el común de la bibliografía se habla de una dimensión ambiental, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esta distinción, esta consideración? Que no me parece menor, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ambiente, el ambiente es todo lo que rodea a un organismo, ¿sí? Por tanto, incluye tantos aquellos aspectos biológicos como también aquellos aspectos sociales. Entonces yo prefiero hablar en este caso de la dimensión ecosistémica para hacer más especificidad en los aspectos biológicos, ¿sí? Y fíjense que comprendo a la dimensión ecosistémica como aquella que está vinculada a los procesos biofísicos y a la continuidad del funcionamiento y la productividad del ecosistema, ¿sí? Entonces estoy observando procesos biofísicos y lo que a mí me preocupa es la continuidad del funcionamiento, ¿sí?, y de la productividad del ecosistema, ¿sí? Para ello, uno puede establecer propósitos, ¿sí?, y tales como obtener una producción constante o en aumento, manteniendo siempre, ¿sí?, la calidad y cantidad de recursos naturales. ¿Cuáles de estos recursos naturales? Suelo, agua y diversidad, ¿sí? Para lograr estos propósitos uno puede considerar algunas prácticas, ¿sí?,
tales como, yo cito algunas acá, no quiere decir que sean todas, ¿sí? Pero me parece importante pensar, evitar la erosión, salinización y compactación del suelo, fíjese que está relacionado con el recurso suelo, conservar la diversidad biológica, ¿sí? Hacer un uso eficiente del agua, optimizar los flujos de energía y los ciclos de materiales, que son propiedades emergentes sobre las cuales nosotros venimos trabajando, y pensar las tasas de extracción, ¿sí? En que por un lado, de que las tasas de extracción sean similares a las tasas de reposición y por otro lado, que las tasas de residuos que nosotros generemos sean similares a las tasas en que estos residuos pueden ser procesados y reincorporados a los ecosistemas. La otra dimensión dentro de la agricultura sustentable es la dimensión económica, ¿sí? Que va a estar vinculada con, fíjense, con la apropiación, ¿sí? La combinación y la interacción de los factores de producción, ¿sí? Pero asimismo también va a estar vinculada con la distribución de esta producción. En este sentido, los propósitos que te podríamos colocar a esta dimensión económica, ¿sí? Sería lograr obtener a lo largo del tiempo, nuevamente fíjense que está la idea de la intergeneracionalidad, a lo largo del tiempo un ingreso que permita a los actores involucrados en ese agroecosistema mantenerse o escalar en el campo económico del que participan, o sea, una equitativa distribución. Y fíjense que hablo del campo económico en el que participan para tratar de situar, para tratar de ajustar estos propósitos a la escala en donde nosotros nos estamos moviendo o donde estos productores se mueven y nosotros los estamos analizando, ¿sí? Finalmente, para lograr estos propósitos hay un conjunto de prácticas, rescato algunas, ¿sí? Por una parte, referida al ingreso económico, en el que este ingreso económico debería al menos amortizar el patrimonio, cubrir los costos fijos, los costos variables, generar una ganancia y o en su defecto poder acumular un cierto capital. Asimismo, también va a estar relacionado con el mercado en lograr una cierta combinación de autonomía y dependencia que estos encargados de llevar adelante los agroecosistemas puedan tener capacidad de decisión, ¿sí? Se llama capacidad de agencia. Por último, dentro de la agricultura sustentable tenemos la dimensión social, que va a estar justamente vinculado con las relaciones sociales y con la conservación de ese capital social. Un poco de esto ya habíamos hablado en la parte del sociosistema en su momento y lo podemos retomar ahora, ¿sí? Para esta dimensión los propósitos serían desarrollar un modelo, ¿sí? De producción que permita a través del tiempo, ¿sí? Mantener o aumentar el capital social puesto en funcionamiento, ¿sí? Cuando hablamos de capital social estamos haciendo referencia de un modo amplio, ¿sí? A todos aquellos actores que están vinculados con el agroecosistema, ¿sí? Y también a las relaciones que estos mantienen entre sí y que construyen diariamente, ¿sí? Para lograr estos propósitos, algunas de las prácticas que circulan dentro de la geografía y que uno podría considerar sería trabajar en la equidad intra y extrapredial, o sea, la relación entre los salarios y las condiciones laborales de los diferentes actores involucrados en el esquema productivo. Fíjense que hay un solapamiento entre la dimensión social y la económica, lo cual está bien que sea así. Consideremos que la dimensión económica en esencia es una ciencia social, ¿sí? Es una ciencia que estudia cómo administrar una casa, ¿sí? Es, eh, es casa, ¿sí? Al igual que ecología, ¿sí? Nada más que en ecología estudiamos el funcionamiento de la casa y en economía se estudia la administración de la casa, ¿sí? Pero en economía es una ciencia social y por tanto se solapa un poco con los aspectos sociales o los propósitos sociales, ¿sí? Otra de las prácticas u otro de los puntos a trabajar para alcanzar esta dimensión social, para alcanzar esos propósitos, sería la seguridad social. O sea, garantizar alimentación, vivienda, salario, salud, educación, recreación. Son todos aspectos que uno podría estar observando en términos de sustentabilidad. Otra práctica sería el tipo y formas de relaciones sociales, observar si son relaciones más bien verticales o horizontales, ¿sí? Con las cosas positivas y negativas que tiene una y otra, analizar las relaciones de poder, si hay situaciones de autoritarismo, etc. ¿Sí? Y también hablar y sobre todo de seguridad y soberanía alimentaria, ¿sí? En donde recordemos que uno de los principales propósitos que tiene la modificación de los ecosistemas es producir alimento para garantizar una seguridad alimentaria y también que haya una cierta soberanía alimentaria sobre cómo alimentar a las personas que estén involucradas.
Entonces, productos de relacionar los distintos aspectos, ¿sí? Los económicos, los sociales y los ecosistémicos, uno podría hablar de que esta agricultura sustentable construiría algo así como una zona de sustentabilidad, un área en donde a partir de la combinación de estas dimensiones hay un cierto aspecto, una cierta convivencia entre estos aspectos que permiten mantener a través del tiempo estos agroecosistemas y bajo las consideraciones que hemos ido planteando. De este modo, ¿sí? Y en primera instancia nosotros podemos pensar que, como ya decíamos, que una zona de sustentabilidad más que un punto, donde estos aspectos se relacionan más o menos en forma aceptable, ¿sí? Que en definitiva es un proceso, ¿sí? A ubicarse dentro de esta zona y que en esa ubicación en la zona será un punto en permanente cambio o en permanente redefinición, ¿sí? Producto de que van a haber cambios en el contexto socioeconómico y político, indefectiblemente, que puede provocar que en algunos momentos estemos fuera de esa zona o de esa área de sustentabilidad, ¿sí?